Hola campeones de Master Culé. Hoy vamos a analizar las declaraciones más honestas de Xavi. Al fin sabemos qué pasaba por su cabeza después de que nosotros veíamos partido tras partido tan malo. En una conferencia de la Universidad ESIC, Xavi finalmente admitió errores que jamás pensamos que reconocería o que incluso llegábamos a pensar que él no los notaba. Vamos a entender un poco cómo es que se perdió el vestuario y él mismo admite y sabe dónde fue el momento en el que todo se desmoronó. Durante 2 años y medio vimos a un Xavi Hernández que no se inmutaba en conferencia de prensa, incluso parecía que la presión no hacía efecto sobre él. Tenemos dos versiones de Xavi, el que siempre decía que veía lo que le gustaba en la cancha, el que decía que estaba contento con el partido a pesar de que ganábamos 1-0 de milagro. Tristemente también aplicó un Koeman con eso es lo que hay, porque a veces se quejaba del clima, a veces se quejaba de la cancha. También lo de que no estábamos en construcción, este no es el Barça del 2010. Todos sabemos que tuvimos partidos pésimos, digo, si no hubiera salido. Todas estas declaraciones que dio, a pesar de que fueron pocas, se me hizo muy interesante poder comentarlo con ustedes, porque creo que todos nos preguntábamos o teníamos en la cabeza saber qué es lo que Xavi también tenía dentro de su propia cabeza, porque era sorprendente. Nunca tiró ningún palo a sus jugadores. Siempre salía a las conferencias muy diplomático. Incluso les digo, llegábamos a pensar si Xavi estaba viendo el mismo partido que nosotros. No podía creer que Xavi Hernández, un genio del fútbol, una leyenda, no viera lo que era evidente para todos nosotros. Pues les digo, meses después de su salida, finalmente es muy interesante saber qué pasaba sobre su cabeza. La verdad es que fue brutal, al menos para mí, darme cuenta de que sí lo sabía todo el tiempo. Fue a la Universidad ESIC y Xavi comienza diciendo: comencé mi carrera como entrenador en el Barça con altas exigencias para los jugadores. Para los jugadores y el club, ya que el club venía de un periodo en el que no había muchas exigencias. Entonces Xavi aquí nos hace notar, admite que cuando llegó en noviembre de 2021, el Barça estaba en una mediocridad total, novenos en tabla, la primera temporada sin Messi, y Koeman sin saber qué hacer, un juego a la desesperada, el vestuario estaba roto, no había disciplina, no había hambre, no había nada. Y Xavi llegó sabiendo que el nivel de exigencia aquí iba a ser mucho, no solamente contra el equipo, sino contra él. Había muchas dudas, obviamente, por su carrera, porque no era una carrera tan grande, solamente entrenó en Arabia. Pero aún así, Xavi llegó, subió el nivel de exigencias, subió el nivel de los entrenamientos, pidió más intensidad. De novenos pasamos a segundos. Después, ya en la siguiente temporada, fue cuando ganamos la Liga. Le ganamos la Supercopa 3-1 al Real Madrid. Y Xavi era un héroe, Xavi era un dios en ese momento para nosotros. Decíamos que el Barcelona había vuelto. Incluso nos llegamos a conformar, porque fueron 4 años en liga, de que esa liga se ganara con un fútbol, y seamos muy sinceros, un fútbol pésimo. Pero era tanta nuestra hambre de una liga que se podría decir que lo pasamos por alto, adicionado a que era el primer año de Xavi. Decíamos, la segunda temporada pues va a mejorar, vamos a ir por más, porque también fue cuando regresamos a Champions. Pero aquí Xavi suelta otra declaración que les digo, de verdad es tan interesante, es increíble. A veces uno no lo piensa como aficionado. Incluso yo recuerdo que llegaba a hacer videos y decía que si Xavi no estaba listo o no sabía lo que se metía, pues mejor no hubiera venido. Pero lo peor es que él sí lo sabía. Xavi comenta: mi error fue mantener esos altos estándares solo durante un año, desde que llegué hasta que ganamos la Liga y la Supercopa. Entonces Xavi está casi admitiendo que después de que ganaron esa liga, no fueron en sí tanto los jugadores que se conformaran, sino que todo empezó por él. Él bajó las exigencias, bajó la guardia,
y nos enseña una lección tremenda, que el éxito puede ser tu peor enemigo. Cuando ganas te relajas, piensas que ya lo lograste. Él como entrenador a lo mejor dijo, lo logré, vengo de triunfar en la Masía como futbolista y ahora mi primer título como entrenador en el club que él ama. Y seguramente pensó, pues ya está, o sea, está hecho, lo logré, pero no, tristemente en el mundo del fútbol de élite nada está hecho, o sea, la victoria dura muy poco, ganas el campeonato y unos meses después tienes que llegar a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, porque en este club y en cualquier club de élite, ya sea el Manchester City, el Real Madrid, el Liverpool, el Bayern, o sea, todos esos equipos, lo mínimo, ojo aquí que se espera, es que ganen todo el tiempo y lo mínimo que se pide es que ganen su liga. Tienes que mantener el hambre y Xavi en su momento, bueno, después de ganar la liga, admite que aflojó. Y no solo eso, Xavi también comenta, y aquí es la parte más dura, tiempo después pude ser autocrítico y me dije, maldita sea, ¿qué me pasó? Había bajado esos altos estándares y los jugadores ya no tenían la misma actitud, el mismo respeto y el mismo esfuerzo. Entonces es muy, perdón que lo repita tanto, pero de verdad es que es tan interesante. Es por eso que decidí hacer este video. Hubo un momento donde Xavi pues se vio en el espejo. Bueno, aquí dice que, bueno, lo que él dice es que fue tiempo después pudo ser autocrítico. No sé si ese tiempo después fue saliendo del equipo o a media temporada de esa temporada de Zaragoza donde ya la había regado totalmente. Entendió que él había perdido el control y es que era evidente, todos los veíamos desde las gradas o bueno, por televisión. El equipo ya ni siquiera presionaba igual, los jugadores caminaban cuando perdían el balón, no había intensidad. Las ruedas de prensa de Xavi asquerosas de que estamos trabajando bien, estoy satisfecho. Yo estaba, bueno, no solo yo, seguramente ustedes, todo el mundo, todo el barcelonismo estábamos muy enojados. ¿Cómo es que Xavi puede decir eso? Nunca había una llamada de atención al equipo. Y ahora sabemos que Xavi sí lo veía, pero decidió no confrontar públicamente a los jugadores, mantener esa facha de tranquilidad. Y esa decisión personalmente creo que fue lo peor que pudo hacer. O sea, una llamada de atención a un futbolista no está mal, porque los jugadores perdieron el respeto y Xavi lo dice, ya no tenían el mismo respeto. Eso quiere decir que cuando él daba las indicaciones o quería transmitir el mensaje, ya ni siquiera lo seguían. Se decía que incluso le estaban haciendo a la cama a Xavi por el tan asqueroso desempeño que mostraba el equipo. Y es que el respeto tienes que ganártelo todos los días y no debes dejar que se te salga de las manos como entrenador de élite de un club del tamaño del Fútbol Club Barcelona. Les digo, sobre todo en equipos de élite donde tienes a 22 jugadores con un ego hasta las nubes, que por ejemplo, tristemente es lo que estamos viendo hoy. Hansi Flick sí lo dijo, con egos no vamos a llegar a ningún lado. O sea, ya tiró después de un tiempo, porque no había hecho falta, pero lo hizo el primer palo al equipo de carajo. Reaccionen porque les está pasando. O sea, sí. Incluso lo dijo Frenkie de Jong, sí, ganamos una liga, ganamos el triplete nacional, pero eso fue el año pasado. O sea, dejemos de vivir de eso y tenemos que enfocarnos en el presente. Y Xavi no lo hizo. O sea, él mismo hace la reflexión de que lo perdió ese respeto, y una vez que pierdes ese respeto, la verdad es que es casi imposible recuperarlo. Xavi también comenta, los estándares fueron bajando cada vez más hasta el punto en de que en mi última temporada no ganamos nada. Entonces, después de 2 títulos que se podrían resumir básicamente como uno, porque seamos sinceros, la Supercopa es ahí un título ahí menorcillo, la Liga pues sí fue importante, eliminados en cuartos de Champions después de que pensábamos que íbamos a pasar, eliminados de Copa, no se luchó por la Liga. O sea, sí quedamos segundos, pero esa manera en la que quedamos segundos fue tan grave que es casi igual a cuando íbamos novenos con Koeman. Y Xavi asume toda la responsabilidad, no culpa a Laporta, no culpa a los jugadores, no culpa a Deco, como se decía en este tiempo, que la salida de Jordi Cruyff y Mateo Alemán y la llegada de Deco eran lo que también había hecho que Xavi ya no quisiera estar aquí. Él asume completamente que perdió el vestuario.
La temporada desastrosa de Xavi, la 23-24, habían llegado muchos jugadores, se pensaba que el equipo en papel sería mejor, con Joao Félix, Joao Cancelo, Gundogan, Íñigo, qué raro, ¿no? Que en ese momento Íñigo no destacaba y ahora estamos llorando porque él no está. Era un juego tan lento, sin alma, derrotas terribles. En mi opinión, y creo que en la opinión de muchos, todo explotó ese partido. Villarreal-Barcelona fue una porquería. Creo, no estoy muy seguro. Yo tengo muy mala memoria. Que ahí fue donde yo inicié en este mundo. El Barcelona iba ganando 2-1. Nos remontaron 5-3. Fue el partido que dinamitó todo. El equipo estaba roto. Y en la rueda de prensa posterior, Xavi anunció que dejaría el club a final de temporada. Él dijo: creo que liberará a los jugadores y destensará la situación. Fui una solución hace 2 años, pero ahora lo mejor es que lo deje. Entonces ya ahí Xavi ya se había rendido, ya no pudo más. No sé si en este momento es cuando él ya había reflexionado todas estas declaraciones que dio en la Universidad de SIC, de que había perdido el respeto, de que había bajado las exigencias. Él no menciona exactamente cuándo es que lo hace. Yo me imagino que sí fue en este periodo, porque es ilógico que te des cuenta después de que ya la regaste de una forma casi legendaria. Para quienes conocimos al Xavi jugador, creo que esto era impensable. O sea, el Xavi jugador, genio del fútbol que jamás se rinde. Pero conocimos un lado de Xavi, creo que él mismo se conoció a sí mismo, un Xavi agobiado por la presión, que se rindió y que dijo: ya no puedo más. Incluso llegó a decir que él no disfrutaba ser entrenador del Barcelona. O sea, ya Xavi ya estaba totalmente en el suelo. Y ser entrenador del Barcelona no es un trabajo fácil. Ahí sí, creo que cuando yo hacía los videos criticando durísimo a Xavi, pues sí, o sea, tratas de ser empático. Creo que nosotros nunca imaginaríamos vivir bajo esa presión, porque les digo, la presión es brutal. O sea, los medios te destrozan, los socios te pitan, las críticas de todos lados. Ser un club de élite tiene un alto costo, porque lo mínimo, y eso es muy triste, lo mínimo que se espera de ti también por eso hay tantas lesiones, es ganar todos los días. No se te puede ir ni un partido, ningún punto, porque tú eres un club de élite que lo mínimo que tiene que conquistar es la liga de tu país. Y si eres Xavi Hernández, la leyenda Xavi Hernández, la presión se multiplicaba por 10. Cada derrota es traicionar a tu historia, es defraudar a la familia. El día siguiente de esta conferencia, y gracias a un documental de Barça One, sabemos que Xavi llegó con la plantilla y les dijo que no era un día difícil, que no era un día fácil por el resultado contra Villarreal, que se sentía mal de no haberles dicho nada antes de decirlo en la conferencia de prensa. Y cuando yo vi ese documental, porque yo ya lo vi, dijo una declaración que creo que ahí me rompió. Creo que es la vez que he sido más empático, que fui más empático con Xavi, cuando dijo que empezaba a ser el problema. Entonces, debe ser brutal. También todos sabemos que el amor a este club le jugó en contra. Dedicaste décadas a este club, empezaste de niño, lo ganaste todo, y decirle a tus jugadores que eres el problema debió ser una situación brutal. Les digo, yo quise hacer este video porque se me hizo muy interesante. Yo creía que era imposible que un genio como Xavi no se diera cuenta de lo que había hecho, hasta que colapsó. Siempre vamos a estar agradecidos con él. Xavi creo que sí nos dejó cosas muy buenas. Nos dejó a Lamine Yamal con 15 años. Aquí hay que darle todo el crédito a Xavi. Hacer debutar a un niño no solamente requiere coraje, sino que si fallaba, las críticas de por sí le llovían todos los días, iban a llover mucho más. Él decía que lo veía preparado. Y no solo fue a Lamine, fue a Cubarsí, fue a Fermín López, fue a Balde, que lo consolidó por encima de Jordi Alba. Gavi fue una pieza muy importante con él. Todos esos jugadores hoy son piezas fundamentales. Nos dejó unas semillas que estamos viendo florecer y que van a cimentar el futuro de este club, y que viene desde la Masía, justo como llegó él. Entonces sí, Xavi fracasó su última temporada.
dejó un buen legado, dejó una liga que seguramente él disfrutó. No la disfrutó el Xavi entrenador, seguramente la disfrutó el Xavi niño. Llegó a un club roto en 9ª posición, sin Messi, con una crisis peor que la de ahorita. En un año nos sacó campeones. Creo que no todo fue responsabilidad de Xavi. Todos pensábamos que Xavi sería el siguiente Pep Guardiola, lo cual es irónico porque Pep como jugador tuvo una carrera correcta, pero nada comparada como Xavi, que ganó títulos tras títulos, campeón del mundo. En cambio, como entrenador, Pep es uno de los mejores de la historia, literalmente ha revolucionado el fútbol. Y Xavi, con una carrera tan épica en el fútbol y que incluso llegamos a pensar que sería nuestro Alex Ferguson, también fue culpa nuestra. Pusimos expectativas demasiado altas, pero demasiado altas en Xavi. Pensamos que ganaría todo, que veríamos un Barça como el Barça del 2010. Yo creo que por eso él también dijo, no somos ese Barça. El peso de ser una leyenda entrenando al club en el que naciste, casi, que te magnifica cada error, que cada gloria pues también te sabe muy dulce. Incluso Xavi Hernández también mencionó que ese amor tan desmedido, bueno, tan grande del club, pues le jugaba en contra. Pero aún así Xavi Hernández, el legado que tiene, la leyenda que siempre va a ser, nuestro respeto y admiración, esa la va a tener siempre, pues a pesar de esa temporada. Entonces, pues creo que hasta acá lo vamos a dejar con sus declaraciones. Muchas gracias, Xavi. Y cuando te fuiste, a pesar de que te fuiste muy criticado, aún así, el día que tú te pares en cualquier lado, se te va a ovacionar, se te va a agradecer. Gracias por devolvernos una liga cuando más la necesitábamos, por devolvernos un poco de esa identidad, sobre todo con la Masía. Gracias por dejarnos esos tremendos jugadores y por todos los años que dedicaste a esta camiseta. Qué triste que no salió la carrera de entrenador como esperábamos, pero a este club se le dejó una generación de jugadores que es presente y será seguramente el futuro del Barça en 10 años. ¿Qué opinas tú de todo lo que nos dijo Xavi, de enterarnos de que él sí era consciente de esta realidad, aunque en las conferencias de prensa parecía que no veía los partidos que nosotros veíamos? ¿Creen que Xavi merece la oportunidad de seguir siendo entrenador en un club grande? O que incluso, como ya tocó la liga y él mismo se dio cuenta que se conformó y por eso bajó la exigencia, ya no se anime a dirigir a otro club? Déjamelo aquí en los comentarios, quiero saber tu opinión. Comenta, comparte, suscríbete y nos vemos en la próxima.